En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Pues ya estamos por aquí, otro fin de semana más, otro día más con todos vosotros para contaros, como siempre, cosas interesantes que pasan a nuestro alrededor, cosas cotidianas, cosas del día a día, cosas que nos afectan a todos, tanto en el ámbito de la salud, de la discapacidad, de los temas sociales y también, por ejemplo, como hoy, de los temas educativos. Miren, hoy vamos a hablar de uno de los grandes retos de nuestro tiempo, lo que es, bueno, yo creo de nuestro tiempo desde el pasado y desde será el futuro también, que es la educación, pero en concreto de la educación inclusiva. De cómo garantizar que los niños y las niñas que no se queden atrás de las aulas, que estén integrados y que sean vistas como una riqueza y no como un obstáculo. Miren, la educación inclusiva es sin duda uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos. No hablamos solo de abrir las puertas a las aulas, sino de garantizar que todos los niños, independientemente de sus capacidades, de su origen o sus circunstancias, puedan aprender, crecer y desarrollarse en igualdad de condiciones. Sin embargo, entre la teoría y la práctica hay todavía un largo camino por recorrer. Falta formación específica del profesorado, recursos adaptados, apoyos personales y, sobre todo, un cambio cultural profundo que vaya más allá de la integración física en las aulas. La inclusión no es sentar a un niño en una clase, es asegurarse de que participa, que comprende, que se siente parte de la comunidad educativa. Los centros educativos necesitan plantillas estables, por supuesto, orientadores suficientes, equipos de apoyo y tecnologías accesibles. Las familias reclaman un mayor ejemplo de coordinación con los servicios sociales y sanitarios. La sociedad en su conjunto debe entender que la inclusión no es un favor ni un gesto de caridad. Es un derecho humano y al mismo tiempo una inversión en cohesión social. Hoy más que nunca debemos preguntarnos qué tipo de escuelas queremos. ¿Una que excluya por diferencias o una que abrace la diversidad como una fuente de riqueza? Los retos están ahí, pero también está la oportunidad de contribuir a un modelo educativo más justo, equitativo y humano. Porque la verdadera medida de una sociedad no se encuentra en cómo trata a los más fuertes, sino en cómo garantiza que nadie quede atrás. Y para profundizar en este debate, hoy estará con nosotros varias personas, pero entre ellos hemos podido convocar y que muy amablemente ha accedido a Juan Alberto Gutiérrez, director general de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid, junto a otros expertos, como digo, y personas directamente afectadas que compartirán sus experiencias y propuestas. Y hoy queremos hablar también de un avance que está cambiando la medicina, los fármacos dirigidos, también conocidos como terapias diana. Son medicamentos que actúan sobre un blanco muy concreto de la enfermedad, una proteína, un receptor, una mutación genética, y no de manera indiscriminada como los tratamientos clásicos. Esto significa que la medicina se está volviendo más personalizada y precisa. No se trata de aplicar la misma receta para todos, sino de buscar tratamientos que funcionan a cada persona de manera concreta y específica. Ejemplos hay como el Imantiv en leucemia mieloide crónica o el trastuzumab en cáncer de mama HER2 positivo. Así lo demuestran. Han cambiado por completo el pronóstico de estas enfermedades. ¿Pero qué tiene que ver esto con la discapacidad? Pues mucho tiene que ver, porque cuando una enfermedad grave no se trata de manera eficaz o con fármacos adecuados, no solo hablamos de riesgo vital, sino también de secuelas, limitaciones funcionales y discapacidad adquirida, por supuesto. Pensamos en un cáncer mal controlado, en un asma grave sin respuesta o en una enfermedad autoinmune no tratada a tiempo, pues detrás puede haber pérdidas de autonomía, dependencia y desde luego la exclusión social. Los fármacos dirigidos, al actuar con más eficacia y menos efectos secundarios, no solo salvan vidas, también previenen situaciones de discapacidad, reducen las secuelas, mejoran la calidad de vida y permiten que muchas personas sigan trabajando, estudiando o participando en la sociedad en igualdad de condiciones. Ahora bien, hay que hablar de la otra cara de la moneda, y es su alto coste. Algunos de estos tratamientos superan los 60.000 euros por paciente al año.
Si el acceso no es equitativo, el riesgo es doble. Quienes pueden recibirlos tendrán más oportunidades de evitar la discapacidad y quienes no accedan quedarán en clara desventaja. Esto no es solo un debate médico o económico, es un asunto de justicia social y desde luego de derechos. Por eso desde el movimiento asociativo de la discapacidad se insiste que la accesibilidad a la innovación terapéutica debe formar parte del concepto de accesibilidad universal. Igual que exigimos rampas, señalización o transporte adaptado, exigimos que las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión tengan acceso real a los avances médicos que les permitan vivir con total dignidad. En definitiva, los fármacos dirigidos apuntan a la enfermedad, pero el verdadero objetivo es la vida independiente y la igualdad de los derechos. Por cada tratamiento que evita una discapacidad innecesaria, no solo mejora una biografía, sino que mejora toda una sociedad. Pues de todo esto y mucho más hablamos enseguida. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues como os decía, uno de los temas importantes que tanto nos preocupa, desde luego no puede ser otro que la educación. Por la educación, desde luego se mide mucho el nivel de país en el que estamos, en el nivel de sistema de funcionamiento, de respeto de los derechos humanos, de tener un país cargado de personas inteligentes que aportan, que podemos decir que es un país que genera riqueza, y esa riqueza se puede transformar luego en dar servicios sociales, en tratamientos médicos para salvar vidas, en muchas cosas, ¿no? Por eso la educación es importante y la formación, por supuesto, mucho más. Y para ello hemos invitado a la mesa de diálogo a expertos y a personas afectadas. Miren, les voy a presentar a Juan Alberto Gutiérrez, que es director general de Educación Infantil y Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid. Juan Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por venir. Todo lo contrario, gracias por contar con nosotros. La verdad es que estoy encantado en este programa tan interesante y que tocáis además temas tan de actualidad y de un modo tan sensible y tan inteligente como lo hacéis. O sea, estoy encantado. Gracias. También tenemos en la mesa a Laura Cañas, que es madre de un hijo con lesión cerebral y una discapacidad física del CEIPS México, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada. Gracias por venir a contarnos tu experiencia, que nos va a poner en situación para saber un poco la realidad vista desde distintas perspectivas, ¿no? Gracias. Después tenemos, desde luego, a María Jiménez Cavada, que es miembro del patronato de la Fundación CISEN y secretaria y tesorera de ANCE. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias también por venir a contarnos cosas. Gracias a vosotros también por la invitación. Muy amable. Y también, por supuesto, saludar a Mar de AMEF, que es colaboradora nuestra, socia de AMEF, de la Asociación Española, pero mejor dicho, perdón, de Madrileña de Espina Bífida. Y bueno, evidentemente, saludarla. ¿Qué tal, Mar? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias, Javier, como siempre, por contar conmigo. Sabemos que te hemos pillado así un poco de rebote, con lo cual te quiero agradecer el esfuerzo de estar atendiéndonos, aunque sea por teléfono. Oye, Mar, voy a empezar por ti. Desde tu punto de vista y conociendo, por lo que me consta que hemos trabajado conjuntamente en el ámbito de la educación inclusiva de la Comunidad de Madrid, ¿cómo ves ahora mismo la situación en nuestra comunidad, que es la más cercana y la que más mejor perspectiva podemos tener? Bueno, pues la sigo viendo complicada, ¿no? Llevamos muchos años trabajando por promover mejoras en la atención, especialmente en el ámbito de la discapacidad, a los alumnos con necesidades educativas especiales por condición personal de discapacidad. Bueno, los cambios que se han producido últimamente siguen afianzando modelos que creemos que distan mucho de lo que se entendería por una educación inclusiva, incluso desde perspectivas de invisibilidad, ¿no? Si revisamos la educación, quizás el último documento publicado por la Comunidad de Madrid, exceptuando los centros de educación especial y plazas que se ofertan en el mismo, no hay ni una sola referencia a los estudiantes con necesidades educativas especiales por condición personal de discapacidad, ni los recursos ni programas que se ofertan para ellos, absolutamente nada.
Es decir, llevamos muchos años. Para poder tener una visión conjunta de qué es lo que está pasando, necesitaríamos tener cifras, ¿no? De lo que se oferta, de lo que se hace, ¿no? De cuántos son, dónde están. Bueno, no tenemos nada de información con respecto a esta situación y, bueno, las medidas nuevas que se han ido incorporando vienen a afianzar las medidas que ya se estaban realizando sin incorporar cambios que realmente nos enfoquen realmente hacia una atención inclusiva desde la educación. Eso sin hablar de las barreras físicas y de comunicación que tiene el sistema, entiendo, ¿no? Efectivamente. Uno de los grandes problemas que tenemos es la carencia de centros que realmente sean adecuados para escolarizar a alumnos, por ejemplo, con problemas comunicativos o problemas de accesibilidad. Estamos hablando que las cifras de oferta de centros que cumplan criterios de accesibilidad auditiva para alumnos con discapacidad auditiva está entre el 2 y el 3% en función de la etapa educativa. En el caso de centros ofertados para alumnos con discapacidad motora está entre el 5 y el 8% de la oferta en función de las etapas, ¿no? Un poquito mejor están los alumnos con trastornos del espectro del autismo, que tienen unas ofertas a veces en primaria del 45% de los centros, ¿no? Que sí que en principio se entiende que cumplirían criterios de accesibilidad para este alumnado, con lo cual estamos hablando de una oferta muy escasa para que realmente las familias puedan elegir centros cercanos a su domicilio, próximos en su entorno, que cubran esas necesidades educativas de sus hijos. Oye, yo sé que se estuvo trabajando, incluso creo que la norma casi que la preparó íntegramente el tejido asociativo de la discapacidad y que parece ser que, bueno, lo recogió un consejero, pero que ahí se quedó en un cajón. Pero más o menos, ¿qué venía a decir en líneas generales o qué venía a posibilitar esa nueva normativa que tanta falta hace en la Comunidad de Madrid? Porque hablamos de educación, pero no está la cosa como organizada legalmente. Por tanto, el derecho es bastante relativo, ¿no? Pues sí, se trabajó durante mucho tiempo en un decreto de educación inclusiva. Durante varios años estuvimos trabajando efectivamente desde el tejido asociativo con la Consejería de Educación. Finalmente esa normativa no vio la luz. Sí que se aprobó posteriormente un decreto en el 2023, pero que realmente no viene a contemplar las medidas que se habían trabajado previamente y donde de nuevo toda la atención a los alumnos con discapacidad, en este caso en concreto, vienen muy centrados en su patología, haciendo clasificaciones de nuevo por patología y no tanto por necesidades, con claras diferenciaciones en función de lo que le pase al alumno, si tiene una discapacidad o solo tiene un trastorno de aprendizaje, que justo venía de modelos muy de la integración escolar y que precisamente el objetivo era superar esto y que realmente los centros hiciesen diseños donde todos los alumnos tengan cabida independientemente de lo que les ocurra, ¿no? Y esto se realice no desde medidas individuales aportadas cuando se detecta al alumno, sino planteándose desde la perspectiva que los centros ya en el siglo XXI deberían de tener claro qué oferta educativa van a hacer para que realmente el centro sea accesible, pero no solo accesible en cuanto a las barreras que ya hemos comentado, ¿no?, que están los preferentes, que son escasos, que lo podrían cumplir, sino que realmente la oferta curricular fuese accesible. Si esto es un problema en las etapas obligatorias, es prácticamente inexistente en la posobligatoria, por ejemplo, ¿no?, con itinerarios formativos que muchas veces poco tienen que ver con las necesidades educativas de nuestros estudiantes con discapacidad. El decreto del año 2023 que comentas, si mal no recuerdo, era como muy genérico, ¿no? Es decir, hablábamos del sistema educativo en general y había un apéndice pequeñito para cuestiones relacionadas con personas vulnerables, me suena, ¿no? Bueno, en realidad hace atención a las diferencias individuales y a las barreras de aprendizaje que pudiera parecer a priori, ¿no?, que va a abrir, ¿no?, esa vía a identificar las necesidades más en el contexto y menos en el individuo, pero luego todo el desarrollo normativo de su articulado se centra específicamente en volver a identificar los colectivos que ya estaban y además aplicar medidas de atención a la diversidad en función del colectivo al que perteneces y no de las necesidades reales a las que te enfrentas, que era un poco lo que queríamos superar realmente con una atención verdaderamente inclusiva. Voy a preguntarle a Laura Cañas, que es madre de un hijo con lesión, bueno, con parálisis cerebral, entiendo. Mar, quédate con nosotros, por supuesto, y si quieres comentar algo, encantado de que nos puedas interrumpir. Desde el punto de vista de la familia afectada, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué es lo que se vive realmente?
Pues mira, al hilo de lo que decía Mar, cuando un centro educativo se plantea su proyecto anual desde el punto de abrazar la diversidad, beneficia a esos alumnos que van llegando con discapacidad o que ya están en el centro con discapacidad, pero beneficia a toda la comunidad educativa. Cuando un centro plantea adaptar sus puertas, sus rampas, las hace accesibles, beneficia a ese niño o niña que tiene necesidad de ello, pero también a todo el que lo necesite, porque tiene un esguince, porque tienen que acceder el material al comedor, porque hay una profesora que está embarazada y prefiere no usar las escaleras. Igual en las adaptaciones más educativas curriculares, quiero decir, cuando plantean la digitalización del centro y deciden adaptar lectura fácil o deciden aplicar nuevas tecnologías para que el alumno que necesite o hacer una evaluación, pues por ejemplo una adaptación tipo test, benefician al alumno que tiene problemas de escritura, pero también al alumno que tiene un TDA o también al alumno que viene y está con adaptación curricular porque viene de otro país. Quiero decir que esas medidas efectivamente benefician a estos niños, pero benefician a toda la comunidad educativa. Oye, cuando ya evidentemente el niño había que escolarizarlo y demás, ¿cuál fue tu acogida? La tuya digo porque seguro que tú fuiste la que tuviste que llamar a muchas puertas, sí, y ver de qué manera podías incorporar al sistema educativo a tu hijo con esas características, ¿no? Pero y digo características porque no son problemas. El problema es el sistema que no atiende esas características. Sí, efectivamente. Pero, ¿cuál fue? ¿Hubo un peregrinaje? ¿Fuiste rápidamente y te atendieron fácil? Claro, en nuestro caso, nuestro problema fue que en todo nuestro distrito no existía ni un solo centro adaptado. Entonces, su escolarización, a pesar de estar en un centro ordinario, o sea, mi hijo no tiene medidas de adaptaciones significativas curriculares, estudia lo mismo que sus compañeros, no tiene problemas cognitivos, pues no se podía escolarizar en ningún colegio de nuestro barrio. Entonces empezó yendo en ruta, pero claro, imaginaos un niño de 3 añitos en un autobús, claro, 1 hora de viaje, atascos. Al final decidimos mudarnos y toda la familia nos cambiamos para que él y sus hermanos pudieran asistir al mismo centro, pues nos mudamos. ¿Hace cuánto de esto? Pues cuando inició su etapa en primaria, bueno, en infantil fue hace 6 años. Hace 6 años que ya está escolarizado, sí, y ya está encauzado. ¿Tiene algún problema cuando, por ejemplo, hacen excursiones fuera, con la adaptación del vehículo? En fin, ¿ha habido situaciones anómalas? Alguna cosa ha habido, pero por suerte incómodas? En nuestro centro son bastante receptivos y se ha ido subsanando, pero sí que es verdad que cada actividad, digamos, supone un reto. Pues una excursión. Siempre está el tema de cómo se va a hacer ese desplazamiento, cómo se va luego una vez que llegas al sitio, si está preparado o no. Lo bueno es que esto con buena actitud se puede preparar y se puede avisar y hay medios, pero hay que prepararlos y agendarlos. Y, por ejemplo, el mismo transporte público del Ayuntamiento de Madrid tiene autobuses adaptados, pero claro, hay que concentrarlos con antelación. O sea, siempre si el centro educativo tiene la voluntad de hacerlo, se puede. Y siempre si se nos consulta a la familia, las familias mismas sabemos opciones y podemos aportar también. Entonces, bueno, o sea, yo sé de casos de niños que han tenido problemas que se les ha negado a hacer una excursión o directamente que la excursión se ha cancelado por no poder incluirles, pero hay que superar esa... A veces es más un poco el miedo o el no saber que realmente hacerlo y atreverse si se puede. ¿Cómo ha sido, digamos, la peor circunstancia que has podido vivir en este sentido? De exclusión, pues fíjate, el campamento de verano del pueblo. Es un campamento, un pueblecito de Segovia, de, no sé, 100 habitantes a lo más, y hacen un campamento infantil en el que están todos los niños del pueblo. Van a ese campamento, está ahí, muy así, sí, en el parque. Pues a mi hijo no le aceptaban, decían que no, que era un problema, que claro, que las monitoras, que ese año se iba a celebrar en torno al tema de las Olimpiadas y claro, él pues no puede ni correr ni lanzar un balón y fue muy costoso, tuve que hablar con muchísima gente. Bueno, pues ¿qué pasó? Que mi hijo fue al campamento, claro, y se integró fenomenal y daba las salidas de meta y recogía los tiempos y se integró súper bien, hizo un montón de amigos y desde entonces repite y va todos los años a ese campamento. Pero ahí rompimos, esas monitoras aprendieron que había otras formas de hacer las cosas, esa organización aprendió que se podían hacer las cosas y muy bien, pero costó mucho, sí, fue duro. Bajo tu punto de vista, ¿han faltado recursos humanos? ¿En algún momento determinado algún fisioterapeuta,
Sí. Eso, por ejemplo, yo recuerdo en primero en infantil, que es cuando más preocupados estábamos por el tema de fisio, porque es cuando la mayor plasticidad cerebral y el mayor desarrollo del niño. Hubo en nuestro centro meses sin fisioterapeuta y además una situación bastante atascada porque fue por una jubilación, o sea que es algo que se puede prever, pero no se repuso a tiempo y claro, esos meses que pierdes de terapias son en un momento muy crítico, que es un niño de, además un niño de 3-4 añitos, que cuando más puede avanzar fueron, sí. O, por ejemplo, a nivel de orientación, creo que hay una falta de orientadores muy grandes, que eso sí que marca la diferencia porque no solo evalúan o dan diagnósticos, sino que también intervienen en el centro, asesoran al profesorado, a cómo pueden adaptar, también son los encargados de llevar los protocolos de acoso escolar, que en este colectivo, los datos lo respaldan, está muy afectado, entonces es un pilar básico la orientación y son escasos los medios. ¿Crees que existe la libre elección de centro? No pude hacerla. No. Yo fui muy condicionada en Madrid capital y que estuviera en nuestro zona. Pudimos elegir entre 3 colegios, ambos todos lejos de nuestro domicilio. No pudimos, tuvimos que mudarnos. ¿Tuviste que coger ruta o cómo os apañabais? Porque debía ser tremendo, ¿no? Un año en ruta, pero claro, mi hijo tiene otros 2 hermanos, una hermana mayor y un hermano pequeño. Entonces tenemos 3 hijos, cada uno escolarizado en un centro, con unos horarios de ruta que dependen del tráfico y que no sabes cuándo va a llegar ese autobús. Pues una situación familiar complicada, muy difícil. Todo esto luego hablaremos también del sistema sanitario que tiene que estar introducido en el educativo, porque hay menores, por ejemplo, que necesitan sondarse o controlar algún tipo de medicación y luego, evidentemente, no todos los profesionales educativos pueden hacer labores de esa índole. Pero bueno, hablaremos de todo eso. Ahora quiero hablar con María Jiménez, que como decía es miembro del patronato de la Fundación CISEN, y me gustaría que desde vuestra perspectiva nos contaras un poco cómo veis el sistema educativo en este sentido, ¿no? Bien. Pues nosotros somos un colegio de educación especial. Ahí quería matizar porque a veces el término de inclusión se ha empleado solamente para aquel alumnado que está escolarizado en ordinaria y no es cierto. En educación especial también somos inclusivos y no hay que olvidarse que hay diferentes modalidades educativas, que lo importante y lo prioritario y fundamental es poder ofrecer y garantizar dar una respuesta educativa al alumnado. Habrá alumnado que está en ordinaria y que sea su modalidad educativa y otro alumnado que, por el contrario, pues necesita mayor apoyo y necesita un centro específico y mayores recursos para poder atenderlos con calidad. ¿Y cómo actuáis vosotros? ¿Cómo trabajáis? ¿Qué modelo lleváis a cabo de educación? Ahí nosotros somos un colegio de educación especial, o sea, sí que hay dentro de la modalidad educativa existen diferentes dentro del mismo sistema, porque todas son igual de válidas. Está la modalidad educativa ordinaria, con apoyo, también más o menos apoyos en función también de las necesidades, que si bien es cierto que hay una carencia de recursos, como bien Laura había comentado, tanto en ordinaria como en especial. Existe también la modalidad educativa de educación especial y luego también una escolarización combinada que también hemos hecho en nuestra cole. Hemos tenido experiencias de la transición del paso a ordinaria o al contrario, ¿no? Según la necesidad, porque puede ser variable durante toda la etapa educativa y así podría serlo. Hay alumnado que en nuestro caso pues es procedente de ordinaria, muchas veces en aulas TEA, más aulas específicas o quizás en ordinaria con apoyo, que se han beneficiado durante un tiempo en la educación ordinaria y han ido a la especial, pero no por eso es mejor o peor, que a veces el término es como un poco contrapuesto, o blanco o negro, y las dos se complementan y bueno, ahí lo importante y el centro es ofrecer y proporcionar el máximo de recursos posibles, que en ello estamos y luchamos cada día para mejorar en su autonomía, en su aprendizaje y conseguir lo máximo en su desarrollo personal. Y para quienes nos escuchan, ¿qué diferencia hay en el modelo educativo de la educación dentro de centros ordinarios y de centros de educación especial? Bien, ahí sobre todo recursos personales, de profesionales. En ordinaria pueden contar con profesorado especializado si están integrados en un aula de apoyo y hay un número determinado de horas en función del apoyo que se estime. En los colegios de educación especial se cuentan con profesionales que apoyan y complementan a la educación, que ahí variamos de unos centros de educación especial a otros, pues tenemos también, si hay centros preferentes o que son especializados, por ejemplo, de discapacidad motora, pues habrá una mayor inversión de
profesionales, por ejemplo, de fisioterapeutas, ¿no? Y ahí en educación especial todo el profesorado es especializado y luego contamos con personal complementario de apoyo a la educación, que puede haber desde psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, auxiliares técnicos educativos. Ahí entran unos coeficientes generales que según cada colegio y cada centro, por eso es muy difícil generalizar, contamos con un tipo de personal u otro. Antes de pasar al director general, quería preguntar a Mar. Mar, ¿es educación inclusiva la ordinaria y la especial o deben convivir en tanto en cuanto las patologías son diversas y con dificultades distintas para que uno u otro sistema acoja esa diversidad y nadie quede excluido? ¿Tu visión de esto cómo es? Pues mi visión es que probablemente siempre enfocamos mal el debate con respecto a las modalidades de escolarización. Cuando yo me refiero a que un sistema educativo es inclusivo, es que se diseña pensando en la totalidad del alumnado y, por tanto, generas servicios adecuados a las necesidades de todo el alumnado, tanto en disposición de centros y modalidades de escolarización, de perfiles profesionales, de itinerarios de obligatoria y posobligatoria, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que cualquier alumno pueda estar escolarizado para beneficiarse, como decía la compañera, al máximo. Por tanto, durante mucho tiempo hemos hablado de los dos sistemas que no existen, como ha dicho la compañera, son modalidades de escolarización, no existen sistemas educativos. La cuestión es si realmente cada vez que diseñamos una ley de educación, bien en ley general, bien en decreto autonómico, estamos pensando en la totalidad del alumnado y en generar servicios que realmente atiendan a las necesidades de todos. Y ahí es donde nosotros concebimos que el sistema educativo en la Comunidad de Madrid no es inclusivo, porque no está diseñado pensando en todos, está diseñado pensando prioritariamente en la modalidad de escolarización ordinaria y luego vamos haciendo como parches, apaños, ¿no?, al resto de las cuestiones. Por ejemplo, la compañera decía, ¿no?, pues hay terapeutas ocupacionales. El terapeuta ocupacional es un perfil profesional que tiene muchos centros de educación especial, pero que en realidad no está contemplado dentro de la oferta educativa. Así ocurre que no todos los alumnos, independientemente de la modalidad, pueden beneficiarse de ese recurso porque no está en la oferta educativa. Entonces, aquel centro que por ejemplo, es de educación especial y es de naturaleza privada, ¿no?, o concertada y se lo puede generar, se lo genera, pero dentro de la pública esta oferta no existe ni en la educación especial ni en la integrada, porque se entiende que los alumnos no necesitan eso, porque cuando se diseña el sistema educativo no se piensa en aquellos alumnos que necesiten de ese servicio. Por eso yo creo que durante mucho tiempo hemos dedicado demasiadas horas, trabajo y esfuerzo a pelear sobre si la educación especial es inclusiva o no lo es, cuando lo que teníamos que preguntarnos es: ¿mi sistema educativo es inclusivo? ¿Tiene servicios adecuados y suficientes para todos los niños y para que desarrollen de la mejor manera posible y tanto y cuanto ellos lo necesiten? Y luego también en tanto en cuanto las familias lo decidan, ¿no? Que esto yo creo que es otro apunte que lo ha comentado antes la compañera, y es que para mí un sistema educativo es inclusivo también cuando las familias pueden decidir qué tipo de oferta y dónde quieren que sus hijos la reciban, ¿no? Y yo creo que esto claramente no está en nuestro sistema educativo. ¿Podemos decir que el actual sistema educativo es segregador? No, lo que quiero decir es que estamos en un modelo tal cual como se implantó la integración, con cambios de denominaciones y quizá la incorporación de algún recurso, pero un modelo, una visión de lo que es la inclusión no existe y seguimos hablando de los alumnos y los alumnos con. Eso no es un modelo inclusivo, son alumnos, da igual lo que le pase a ese alumno, por tanto tienes que tener recursos para atender a todos y cada uno utilizará los que necesite. Por eso decía antes que de hecho incluso las medidas se ponen por itinerarios de patología o de situación personal, como desconocimiento del idioma y demás, que no entendemos en ese sentido, ¿no? Porque las medidas deberían de estar en base a la necesidad del niño y no de la patología del niño o de su origen, ¿no? Entonces, hasta que esa mirada no cambie, incluso desde la normativa, y todos tengamos claro que
¿Cuándo para mí es un sistema educativo segregador? Primero, cuando no atiende a todos los niños, lo haga dentro de la inclusiva o sea, dentro de un centro ordinario, o dentro de un centro de educación especial. Da igual, cuando los recursos no son adecuados, las medidas no son adecuadas y los profesionales no están suficientemente formados, es segregador. Lo miremos por donde lo miremos. Cuando allí tiene derechos educativos a los que determinados alumnos no pueden acceder porque no están en la oferta, es segregador. Cuando convertimos centros ordinarios, por ejemplo, en bilingües, a pesar de tener alumnos con trastornos en la comunicación y, por tanto, esos alumnos se perjudican en los aprendizajes, pues es segregador. Es decir, hay muchas formas de segregar o discriminar al estudiantado, con lo cual, para mí, de verdad que para nada el enfoque debería estar en sí, centro de educación especial, sí, centro de educación especial, no. Yo creo que eso es un artificio en el debate para no estar sobre lo que realmente importa, y es que todos los alumnos aprendan en el mejor contexto y promocionando el máximo de su desarrollo. Solo con un sí o un no, ¿todas las cuestiones que he dicho que son segregadoras se están llevando a cabo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Todas las cuestiones que has comentado que son segregadoras se están llevando a cabo? Sí, yo conozco prácticamente de esto. Estamos en un sistema educativo que segrega. Vale, perfecto. Sí, bueno. Sí, antes incluso la otra mamá hablaba de si tuvo libremente la capacidad de elegir el centro de su hijo y dijo que no. Sabéis, ¿no? Tú que me conoces, que a mí me pasa exactamente lo mismo con mi hija. Mi hija ya tiene 21 años, o sea, quiero decir, por eso yo sigo viendo las nuevas generaciones que están pasando por los mismos problemas que en su día pasamos, los que hace 20 años empezamos a transitar por esto. Director, este es el panorama que nos dibujan las familias, profesionales, afectados también dentro del sistema educativo. ¿Qué hace la Administración para garantizar que la educación no sea segregadora, que sea inclusiva y que funcione realmente como, bueno, pues nos han dicho que debería de alguna manera funcionar por la cantidad de carencias que hemos detectado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Lo primero, la verdad es que todos estos planteamientos a mí me resultan tremendamente interesantes, ¿no? Primero, pues porque las familias, lógicamente, los usuarios del sistema educativo, los padres, pues tenemos derecho y tenemos la necesidad a hacer nuestros planteamientos y lo que necesitemos, y desde luego que la Administración, que sostenemos todos con nuestro esfuerzo, pues la Administración debe velar siempre y debe buscar siempre pues atender a las familias, atender a los usuarios del sistema. Igualmente las asociaciones que trabajan en el ámbito de la inclusión, pues también desde luego que son actores válidos dentro de este ecosistema, y además muchas de ellas pues tienen una larguísima trayectoria, con lo cual lo que tenemos que hacer las administraciones educativas, pues creo que es lo que humildemente tratamos de hacer desde la Comunidad de Madrid: escuchar a estos agentes, escuchar a las familias, escuchar a las asociaciones y después pues ponernos manos a la obra, ¿no? Manos a la obra, teniendo en cuenta de dónde venimos, de dónde llegamos, hacia dónde queremos ir, de la mano de las familias, y también evaluando qué es lo que hemos ido haciendo por el camino y cómo lo hemos ido planteando, ¿no? Tenemos un sistema educativo, concretamente en la Comunidad de Madrid, porque hablar de inclusión en España pues es hablar pues en muchas ocasiones de 17 sistemas educativos más el del Ministerio en Ceuta y Melilla, ¿no? Con lo cual pues es hablar de muchos planteamientos. Tenemos una ley orgánica de educación, que el año que viene se cumplen los 20 años además, con todas las modificaciones que ha habido por medio, ¿verdad?, que dedica el título 2 completamente a la equidad en educación, ¿no? Y destaca una serie de medidas. Es una ley orgánica, es una ley además que tiene mucho articulado con carácter básico, y que las administraciones educativas, las comunidades autónomas, pues tenemos que adaptarla, bajarla a nuestro territorio, ¿no? Y ahí es donde se hacen grandes esfuerzos. Tenemos una ley educativa que recoge una serie de premisas. En la Comunidad de Madrid, como se decía, en el año 2023 aprobamos este decreto de atención a las diferencias individuales. Este decreto emana de una ley también que tiene carácter en la Comunidad de Madrid, que es la ley maestra, ¿no?, en la que se garantiza el derecho que tienen las familias, se garantiza por ley el derecho que tienen las familias no solamente a elegir el centro educativo, sino a elegir también la modalidad de escolarización, ¿no?, que es esa modalidad de la que hablábamos en diferentes, entre la modalidad de educación especial, la educación ordinaria. Es un debate que puede parecer estéril, nos decía Mar,
es un debate que puede parecer estéril, pero está ahí, ¿no? Y tenemos ahora mismo elementos en este sistema, pues que directamente están negando directamente que deban existir los centros de educación especial, cuando son centros, bueno, que desde nuestro parecer la Comunidad de Madrid creemos que son centros que deben existir y que deben además pues prestar ese auxilio y ese servicio a las familias. Creemos que son centros muy, muy importantes. ¿Qué hacemos en la Comunidad de Madrid? Pues miramos de dónde venimos de un sistema heredado prácticamente desde que asumimos las competencias educativas en materia educativa, valga la redundancia, y de ese sistema heredado lo que hemos ido es ir dando pasos a lo largo de todos estos años, y dando pasos pues muchas veces en el sentido que han visto los técnicos del sistema educativo, que nos han indicado los centros, porque también es un actor muy importante. Los centros educativos, tanto públicos como los titulares de los centros, pues nos pueden ir dando también pistas de qué es necesario, escuchando mucho a las familias, escuchando a las asociaciones, y lo que básicamente hemos hecho ha sido dedicar recursos humanos que hemos destinado en los centros. Hemos reforzado la red de orientación educativa, que nos decían es muy importante, no es suficiente, tenemos que seguir reforzando la red de orientación educativa. Tenemos 6 equipos específicos de atención preferente, habrá que ir aumentando esos equipos, o habrá que ir dotándolos con más personal, naturalmente de manera gradual. Ojalá pudiéramos hacerlo todo a una vez, pero lo estamos haciendo, ¿no? Y prueba de ello es que cada año vamos avanzando. Hemos dotado también de recursos materiales, esos centros preferentes, ¿verdad? Yo la verdad que cuando una familia nos dice esto, pues oye, es que es así. Hay ocasiones en las cuales, pues muchas veces, y humildemente, y hay que verlo, y es un asunto del sistema, que habrá que irlo pues apuntalando, y cuanto más rápido mejor. ¿Se hacen adaptaciones en centros? Se hacen adaptaciones en centros, es decir, desde la Dirección General de Infraestructura se llevan a cabo habilitaciones en centros. Muchos centros tenemos que tener en cuenta que tenemos centros centenarios, otros no lo son tanto, y desde luego que desde que se ha aprobado toda la normativa relativa a la accesibilidad, pues los centros de hoy en día que se construyen desde hace años, pues son centros en los cuales pues efectivamente esas barreras de accesibilidad en principio están superadas. Digo en principio porque siempre pueden surgir determinadas singularidades. Tendremos que ir haciendo crecer esos denominados centros de atención preferente, aquellos que no son centros de atención preferente, pero que tienen todas las características, pues porque son centros de nueva creación, pues los podremos ir dotando de profesores. Es decir, yo creo que básicamente escuchar a las familias, a las asociaciones y a los centros e ir mejorando según lo vayamos avanzando, creo que es lo que tenemos que hacer. La Comunidad de Madrid tenemos una situación singular, y es que tenemos, hoy miraba los datos, 1,2 millones de alumnos, ¿no? 1,2 millones de alumnos, pues es 1,2 millones de situaciones personales. Muchas de ellas pues pueden ser medio similares, otras menos similares y otras que son muy singulares, ¿no? Entonces nosotros, pues es verdad que desde la planificación tratamos de atender todo el asunto que pueda ser ordinario. Tenemos un sistema de orientación, pues para un sistema especializado, pues para que pueda ir atendiendo y dando criterio a las familias, a los equipos docentes y luego hay situaciones pues que son absolutamente sobrevenidas, y esas pues las tenemos que dar solución pues una a una y poniendo a la mejor de las voluntades. No podemos dejar el sistema al albur de las voluntades, pero desde luego que aquella situación que no esté prevista en la norma, no esté prevista ni siquiera en el ámbito de la administración, pues le tenemos que dar respuesta, pues porque yo creo que para eso estamos aquí, y lo digo humildemente. Director, en el año 2011-2012 dirigía la cartera de Educación Lucía Figar, y fue quien puso en marcha la libre elección de centros educativos. Pero ¿no cree que es una decisión que incomoda cuando menos al resto de familias que se ven abogadas a ver a qué colegio ir que no esté condicionado por barreras, y en muchas ocasiones se tienen que recorrer kilómetros hasta ir a otro colegio sin ruta, etcétera, etcétera? ¿Hay una planificación de ir eliminando las barreras en todos los centros educativos, por ejemplo?
existe una planificación de eliminar las barreras y de hecho cumplir con la normativa vigente que nos dice lo que nos dice sobre barreras, y eso es una actuación que hay que ir haciendo poco a poco, pero rápido, es decir, dando pasos seguros y llevándolo a cabo. Yo creo que todo lo que sea garantizar la libre elección de centros, yo creo que es una bandera de la Comunidad de Madrid. Lo podemos hacer los ciudadanos, y es cierto que puede haber determinadas situaciones singulares, más singulares, menos singulares, en las cuales pues haya familias en las que ese ejercicio pues lo tenga más complicado, pues por el asunto que nos relataba, y esos asuntos pues los tenemos que abordar. Es cierto que los centros de carácter preferente tenemos unos 120 centros de carácter preferente motórico en la Comunidad de Madrid, no, aparte de los que puede haber para otro tipo de situaciones. Que estos centros preferentes pues hay que tenerlos adecuados. Y es importante tener en cuenta que estos centros lo que tienen es no solamente una serie de recursos humanos, una serie de recursos materiales, una serie de recursos, decíamos, personales, sino además un proyecto educativo singular, que conoce perfectamente el tipo de alumnos con el que están tratando, un expertise, y yo creo que es un valor a tener, con lo cual pues habrá que seguir extendiéndolos y poco a poco hacer que todos los centros pues puedan acoger a todos los alumnos, ¿no? Yo creo que has dado una clave en el editorial, ¿no? Al inicio de este concepto de inclusión, ¿no? La inclusión no lo has dicho así, pero meter a martillazos a los alumnos en los centros, hacer que los centros, sino es adaptar el sistema educativo, adaptar los centros, adaptar la formación del profesorado. Sigue siendo una de las líneas estratégicas de la Comunidad de Madrid, esa atención a la diversidad, esa atención a las diferencias individuales, y bueno, tenemos que seguir en ello. Hacemos grandes esfuerzos presupuestarios. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid, cuando llegan a educación, son presupuestos que destinamos en gran medida pues a paliar todas estas dificultades, e inclusión no solamente en el ámbito, además, del que estamos hablando, no solamente en el ámbito de determinados centros preferentes. Hemos citado los centros TEA. Este año pues tenemos más de 900 unidades en la Comunidad de Madrid destinadas para este tipo de alumnos, pero también incluir otro tipo de alumnos. Tenemos alumnos que llegan con desconocimiento del idioma, alumnos que están en situación de hospitalización, para lo cual tenemos pues hasta 13 unidades hospitalarias en hospitales de la región, con multitud de profesores que atienden directamente. Tenemos alumnos que están en situación domiciliaria, pues porque diversos problemas tan diversos como los 1,2 millones de alumnos que citábamos antes, que son atendidos directamente en su domicilio por parte de profesores especializados. Es decir, nosotros tenemos varios ámbitos dentro de la inclusión y le buscamos dar respuesta. Mar comentaba antes una cosa, ¿no? El documento de cifras y de la educación. Es verdad, por un lado, es un documento, generalmente nosotros llevamos a cabo esos datos estadísticos conforme al informe general que hace el Ministerio de Educación, con lo cual los datos son muy tabulables pues para que sean comparables los de todas las comunidades autónomas. Y por otro lado, bueno, es verdad que muchas veces distinguimos diferentes discapacidades, diferentes necesidades, pero al final lo que decía Mar es así de cierto, y desde el ámbito educativo yo creo que todos lo vemos así. Lo que se trata es de tener esa radiografía de cada alumno para saber qué necesidad educativa tiene, cuál es su necesidad educativa, y ver cómo la podemos cubrir con personal especializado, con metodologías especializadas y darle a cada uno lo que necesita. Pero, director, vivimos, yo creo, en realidades distintas, porque nosotros estamos en contacto con los centros educativos y se nos quejan sistemáticamente de la falta de recursos. Por supuesto, son los primeros que conocen las carencias que hay de los menores, con lo cual eso está identificado, y nos dicen, e incluso así se revela, que son como departamentos estancos, es decir, cada centro educativo cuenta con su presupuesto y más o menos van rankeando como pueden, porque fíjese un dato, y es que hay a veces una necesidad importante de la cual nos tenemos que dar cuenta
que un menor con discapacidad no es igual que un menor sin discapacidad para ser escolarizado, porque requiere de otros apoyos. Por ejemplo, hay menores que necesitan sondarse, hay menores que necesitan un control, por ejemplo, para inyectarse el medicamento contra la hemofilia, en fin, multitud de factores, ¿no? La diabetes, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí hay veces que hay una carencia tremenda de profesionales que den ese apoyo. Está identificado, la consejería lo sabe, pero seguimos igual. Y en muchos casos incluso son las familias las que se tienen que desplazar a dar esa atención, con el perjuicio tan importante que eso supone en cuanto a lo que es la conciliación familiar, laboral y otros muchos factores de los cuales creo que nos eternizaríamos contando aquí, ¿no? Pero ¿no cree que con esta radiografía sería necesario, de verdad, de la buena, como dice aquel, sentarnos ya con un estudio que ustedes pueden tener fácilmente, porque es hablar con cada centro? Oiga, alumnos que tenemos con necesidades educativas especiales, necesidades de estos menores, necesidades de los centros, y poco a poco hacer una planificación de un presupuesto que no decimos que sea de ahora para ayer, sino con una planificación, póngase, a 4 años, etcétera, para ir paliando esto, porque con todo mi cariño y respeto, las palabras que me dice las he oído del anterior director general y no tiro más para atrás porque ya me voy muy atrás, de Lucía Figar, que decía lo mismo. Bueno, iremos ajustando, tenemos que ver, iremos ajustando. Y seguimos ajustando. Bueno, yo le pediría, de verdad es una petición que le pido aquí personalmente, que se siente con el tejido asociativo, que es el que sabe, además también con los centros. Pero yo no haría, es que lo tiene cerca, quiero decir, el testar esa situación la tiene tan cerca como es preguntar a cada centro educativo que es de su competencia. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto de una vez? Porque es que las familias están desesperadas. Muy bien, Javier. Yo te voy a dar un dato. Son datos además proporcionados por el Consejo General de Enfermería. La Comunidad de Madrid tiene del orden de 1.000 graduados universitarios en enfermería. Esa cifra supera con mucho la de cualquier otra comunidad autónoma. Sin citar ninguna, hay centros en la Comunidad de Madrid que tienen más enfermeros que comunidades autónomas enteras. Con esto quiero decir, naturalmente, que los alumnos que necesiten durante su jornada escolar la asistencia de un graduado en enfermería o un enfermero, naturalmente que lo tienen, naturalmente que ese recurso deberían tener. Que lo tienen. Deberían. Bueno, nosotros los datos que manejamos en los colegios de educación infantil y primaria es que los centros que acreditan, aquellas familias que lo acreditan, que necesitan, lo acreditan directamente con una pauta médica, que acreditan que necesitan un graduado en enfermería. Además ha puesto ejemplos que son muy cotidianos. Sí. Tienen ese graduado en enfermería. Pero, entonces, ¿son itinerantes o son fijos? Bueno, están para cubrir las necesidades de los alumnos, que es lo que primero que hemos empezado a hablar. Pero es que la pregunta es, permítame, porque es que voy al grano, quiero decir, permítame que es que le pregunte esto. Itinerante significa que cuando un menor tiene que hacer pipí, se tiene que programar para hacer pipí. Y si el ATS, ahora el DUE, no llega a la hora, el niño puede sufrir un problema de salud tremendo. Entonces, vamos a ver, si el sistema a lo mejor lo ha heredado usted así, pero que yo creo que hay que darle una vuelta importante de inversión, porque podemos tener 500.000 enfermeros, pero si educación no hace la inversión necesaria para que no sean itinerantes, sino que sean fijos, el problema va a persistir y algún día habrá un problema de salud tremendo, ¿no? Claro, yo creo que ya hablamos de un asunto diferente, ¿no? Reconocemos que tenemos los enfermeros y ahora hay que ver claro, esas itinerancias, ¿no? Solamente en el caso de los colegios de educación infantil y primaria tenemos 800 colegios en toda la región. Hay localidades en las cuales hay un único centro y hay localidades en las cuales, pues porque el diseño del sistema educativo ha sido así a lo largo de los años, pues hacían colegios prácticamente en la misma parcela, que están separados por una valla, un tabique que tiene además puertas. Muchas veces es más sencillo acceder al centro de al lado pues por esa puerta que moverse incluso dentro del centro, ¿no? Entonces, hay enfermeros compartidos, naturalmente, no tenemos un sistema eterno, un sistema infinito de graduados en enfermería, de enfermeros, ni siquiera los hay en el sistema muchas veces, porque tenemos, a veces es incluso complicado, tenemos personal pues que puede estar dentro de una baja laboral y que cuesta mucho cubrirlo precisamente por ese déficit, ¿no?
pero nosotros tenemos un número de enfermeros que va creciendo además cada año, que se van asignando los centros según se van detectando, van surgiendo esas necesidades, y efectivamente hay enfermeros que están itinerando a lo mejor entre 2 centros, pues que puedan estar incluso en la misma parcela, ¿no? Siempre y cuando pues se vea que la necesidad de los alumnos, que siempre es de lo que hablamos, que las necesidades de los alumnos quedan cubiertas. Pero, director, yo voy a hablar con esta gente porque nos están engañando. Quiero decir, a mí no me cuentan que haya un ATS o DUE compartido cruzando una puerta. Me hablan de que se tienen que recorrer kilómetros para ir de un centro a otro. Entonces algo falla. Quiero decir, yo le invito a que nos reunamos con esos colegios para que nos cuenten la realidad de la situación, porque algo falla, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento podemos tener muchos enfermeros o enfermeras, pero yo creo que si no conocemos realmente la realidad del sistema educativo, no sé, yo creo que poco podemos hacer, ¿no? Entonces, yo sí pediría que se hiciera un estudio que es fácil de hacer, pero además no es un estudio siquiera, es saber la realidad, un mapa de la realidad, porque no sé cuántos ATS hay ahora mismo o DUEs contratados. El Consejo General de Enfermería hablaba de unos 1.000 aproximadamente en el contexto de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo no tengo hablo de educación. No, hablo yo también de educación. Lo que pasa es que no lo tengo desgranado entre colegios de educación infantil y primaria, institutos, colegios concertados, es decir, ahora mismo ese desgrane no lo tengo, ¿no? Pero es una cifra importante. Que pueda haber algún enfermero que esté compartiendo entre centros que no están tan cerca, naturalmente, pero probablemente porque la necesidad del alumno no sea la que tenga. Es decir, hay muchas veces que directamente es medir el grado de azúcar en sangre, ¿no? O sea, esas mediciones están pautadas y van en horas muy concretas, ¿no? Con lo cual, cuando se hace esto, yo creo que es una cosa que tenemos que poner en valor en la Comunidad de Madrid, ¿no? Cuando determinamos las necesidades de los alumnos y cómo las vamos a cubrir, lo hacemos de una manera amanuense, lo hacemos de una manera pues muy controlada con cada alumno, no lanzamos el recurso y que se las arregle por allí, ¿no? Puede haber excepciones, como en todo, es un sistema de 1,2 millones de alumnos, y naturalmente que puede haber excepciones que no estén atendidas y que las tendremos que atender, las tendremos que conocer y tendremos que sentarnos con ellas. Y el sistema, naturalmente, que los tenemos que seguir mejorando, ¿no? Pero creo que también hay que reconocer pues que la Comunidad de Madrid, que los madrileños, que tenemos un buen sistema en ese aspecto, un buen sistema educativo. Y tenemos que seguir perfeccionándolo, claro que sí, pero tenemos un buen sistema. Dejo el micrófono abierto para una pregunta, si queréis, los invitados al director general, porque ya vamos a ir terminando el bloque y tenemos que pasar al siguiente. Con lo cual, no sé, Mar, ¿quieres comentar algo al director general? Unido al tema que hablaba de la dotación de recursos, lamentablemente tengo que discrepar, ¿no? A mí no me sale ese porcentaje o esa cifra de enfermería, habida cuenta de que, como decíamos antes, tenemos en primaria 70 centros preferentes de motóricos, más los centros de educación especial que tienen servicio de enfermería. A priori, en la Comunidad de Madrid, la actuación preferente de un enfermero, ¿no?, de un DUE, es en centro preferente de motóricos. De hecho, ocurre que en los centros preferentes de motóricos se escolarizan niños que no tienen una discapacidad motora, porque sí tienen una discapacidad orgánica. Reivindicación que, por otro lado, llevamos haciendo mucho tiempo, y es que no se circunscriba la discapacidad motora, porque los niños con discapacidad orgánica que no aparecen ni en la normativa, ¿no? Pues es como que están ahí en un limbo y se les atiende en estos centros, pero lo cierto es que a día de hoy la dotación de esos servicios va por ratio de estudiantes, ¿no? Con el riesgo de que si disminuye la ratio de alumnos porque tal, entonces no te atienden, si te atienden, y eso sin contar con que en el 0,3 ni siquiera se prevé la incorporación de esos profesionales en las escuelas infantiles. Estos profesionales no están. Cuando se entiende que el 0,6 es escolarización preferente de niños con discapacidad, porque se considera servicio de atención temprana y por los efectos y mejoras que produce sobre el desarrollo, bueno, que en realidad, por eso yo comentaba desde el principio que llama la atención que seamos invisibles en las cifras de la administración, y por eso cuando nos preguntan cómo vais, y le decimos, pues mire, solo le puedo dar la anécdota. Y cuando nos dicen, bueno, hay casos anecdóticos, digo, claro, hay casos anecdóticos porque no podemos saber la realidad, dado que nunca estamos incorporados en las cifras de la Comunidad de Madrid. No sabemos cuántos orientadores hay, ni cuántos fisios, ni cuántos maestros de diseño y lenguaje, ni cuántas aulas TEA, realmente
No lo sabemos porque ni siquiera sabemos cuántos alumnos con necesidades educativas especiales por condición personal de discapacidad motora o auditiva u otra están escolarizados en nuestra comunidad autónoma. Y eso, teniendo en cuenta que tenemos un sistema como Raíces, donde se incorpora hasta el último dato de cada uno de los estudiantes, de dónde está, qué cursa, qué medidas de atención a la diversidad ha recibido, si tiene adaptación significativa, si no se ha no promocionado, sería muy fácil elaborar esas cifras y nos ayudaría a todos a entender la situación actual y poner en marcha estrategias de hacia dónde vamos. Nos vamos de tiempo. No sé si alguna de las personas que están en Bueno, el yo estudio, como petición que valoro los pasos que se están dando hacia ir hacia un mejor sistema, pero y que se enfoque en que las familias tengamos asideros a los que acudir, que tengamos una orientación educativa a la que acudir, que se interceda por nosotros con los centros, que inspección educativa sea rápida y tenga la diversidad como bandera y que sepa actuar, y bueno, eso, que se nos den medios para poder proponer y solucionar los problemas que nos encontramos muy habitualmente. María. Sí, igual que Laura, una escucha activa entre las familias, lo primero, que sabe la necesidad de sus hijos, también los profesionales, que son los que estamos en el día a día y sabemos la labor que es necesaria. Ahí vivimos a veces situaciones límite, que ahí los recursos tienen que agilizarse y ser necesarios, y lo primordial es tener la atención centrada en el niño, que es lo importante, con o sin necesidades, y centrarnos en toda la persona, no solamente a nivel curricular, sino también en el bienestar emocional, que a veces no se tiene en cuenta. Director, me gustaría que después respondiera a Mar, porque he visto que hacía algún gesto que no estaba conforme con ello, por lo cual un segundo de réplica, pero muy corto, que nos tenemos que marchar, ya me echan de este bloque. Pero acepta el reto de hacer un análisis serio de cómo está la situación sobre el número de niños escolarizados, las necesidades que tiene cada centro. ¿Lo aceptamos eso? Por supuesto que sí. Nosotros, yo creo que he empezado con... No lo diga, que le pongo fecha para trabajar. O sea. Lo primero que he comenzado, ¿no? Yo creo que tenemos que ir de la mano de las familias, de las asociaciones que tienen el conocimiento sobre el sistema, de la mano de los técnicos, de la mano de los centros, y desde luego todo lo que sea mejorar es un reto, como has indicado. Esos datos están. Claro, cuando Mar comentaba que no le cuadraban los datos, solamente en colegios de educación infantil y primaria tenemos más de 400. Comenzamos este curso, porque después pues las necesidades van creciendo y las vamos dotando. ¿Qué Mar habla de necesidades educativamente especiales? Concretamente, ¿no, Mar? Comenzamos, sí, efectivamente, comenzamos con más de 400 enfermeros solamente en colegios públicos de educación infantil y primaria, al margen de los centros de motóricos, ¿no? Que naturalmente, o los centros de educación especial, que naturalmente tienen sus enfermeros. En total, nuestro sistema educativo, en el caso de los colegios de educación infantil y primaria, hemos iniciado el curso con más de 400 enfermeros, que son muchos más. ¿Y cuántos colegios hay de estos? El universo de colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid son 811. Con lo cual, en número gordo, trazo grueso, estamos hablando de 0,5 graduados por colegio, que lógicamente pues en aquellos centros donde no hay una necesidad de pauta de tratamiento a lo largo de la jornada, pues esos centros todavía no lo tienen, pero se le va a poner en cuanto le llegue cualquier alumno. Por eso digo que iniciamos el curso con unos 412. Y en concreto con necesidades educativas especiales, ¿cómo estamos? ¿El ratio de profesionales de enfermería? Bueno, es que claro, Mar daba una pista o daba un elemento que destroza la ecuación, ¿no? Pues decía, se asignan los profesionales por ratios. Nosotros asignamos los profesionales donde son necesarios. Allá donde un alumno tiene una necesidad, nosotros damos ese recurso. Con lo cual, pues tenemos, son miles de profesionales al margen de los maestros que están dando sus clases habituales. Tenemos más de 4.200 recursos entre docentes y no docentes solamente en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Serán datos
nos puedan parecer insuficientes, que tendremos que seguir mejorando, que habrá situaciones en las que desgraciadamente pueda haber una familia en la cual no esté conforme y necesite, y nos tendremos que sentar con ellos y tendremos que verlo, pero vamos a seguir mejorando y estamos muy contentos y desde luego que estamos al lado de las familias y de las asociaciones. Le lanzo el guante para crear ese grupo de trabajo y ver realmente los datos reales, porque no los encontramos por ningún sitio. Pues me llevo tu guante, Javier. Vale, pues hecho. Ya le llamo para buscar una fecha de trabajo, eso está hecho. Muy bien. Bueno, como ven, esto da para mucho, nos quedaríamos cortos en el tiempo, tendríamos muchos programas que hablar de ello, porque la verdad que es muy apasionante. Así que, de verdad, desde luego, Mar, muchas gracias por estar ahí al teléfono y por atendernos así deprisa y corriendo, que sé que has hecho un esfuerzo. Laura Cañas, muchas gracias a vosotros. María, gracias, y por supuesto al director vosotros. general, a Juan Alberto Jiménez, director general de Educación Infantil y Primaria y Especial, Gracias que a a ti. partir de ahora tendremos más relación por cuanto tenemos que trabajar mucho. Encantado de acompañarnos. Gracias claro por que estar sí. por aquí. Gracias, un abrazo, hasta ahora. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. ¿Te has sentido atrapada o atrapado en tu casa por culpa de una escalera? ¿Te has perdido planes por barreras que impedían tu movilidad? No lo dudes, contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te asesoramos, informamos y te ayudamos con proyectos, planes e informes. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Pues claro que sí. Ahora, después de una charla de educación y más escuchando lo que nos ha dicho el director general de Educación Inclusiva, pues bueno, vamos a pasar a otro tema más agradable, porque lo que nos ha contado hay ciertas cosillas con las que no estamos de acuerdo. Pero con este ritmo, ¿a quién no le apetece irse a un desfile de moda, a ver ropa, a ver modelos, a ver cosas chulas, ¿no? Hombre, Javier, ¿qué tal? ¿A dónde los llevas? Pues lo llevamos, o sea, decir un desfile para mí es como ser el ADN, ¿no? Aquí Claro. hoy en día. Pues hoy, Javier, quería comentar algo diferente o algo muy de chicas, que ya sabes que al final esta sección Sí. es de muy mujeres. Sí. Y quería hablar Bueno, de hay ropa. chicos muy coquetos, yo soy muy coqueto. También, muy coquetos, porque hay que verte, Javier, encanta con el este coqueto, yo- tupe que me encanta, es verdad, ¿eh? Desde el primer día que te conocí dije, pero este hombre Sí, tan coqueto como la es él. raya hay que hacerla, Totalmente, que eso son ni un pelo. totalmente. Pues hoy quería traer una historia de moda, inclusión y de un toque revolucionario femenino. Ujú. Y es que hace unos meses pues tuve la suerte de participar como mentora en un concurso increíble en mi empresa, que es Sí. de XC Technology, ¿Mm? que bueno, pues en este caso, ¿de qué iba? Pues era de impulsar ideas que para las personas, para facilitarle, Sí. perdón, a las personas con discapacidad un poco sus sueños, ¿no? Ujú. Pues en este caso lo que hacíamos era, con los colegios e institutos inclusivos, llevar a cabo una mentoría y que su producto pudiera llevarse a cabo, ¿no? Y ganarlo, en este caso, el concurso. Y fue gracias a ropa inclusiva. Entonces, la ropa inclusiva, ¿de qué iba? Tú dirás, ¿ropa inclusiva? ¿De qué es esto? O sea, yo cuando lo vi la primera vez dije, no sé de qué va. Bueno, pues estamos hablando de un colegio en el que eran niños con discapacidad intelectual, tan importante, ¿verdad? Sí. En el que, bueno, pues babean bastante. Y eran niños de 15 a 20 años. Entonces utilizaban unos baberos, los típicos de residencia, que al final se los quitaban porque obviamente, Ya. dime tú, lo estético y lo elegante que es eso. Sí. Cero. Pues en este caso lo que hicimos, en mi caso, pues hacer mentoría, y lo que incluimos es un diseño muy juvenil, que nos podríamos poner cada uno de nosotros, Sí. pero las cremas, o sea, lo que era el babero iba incluido dentro de lo que era la sudadera, la camiseta, La los pantalones, vestimenta. tal. Correcto. Ujú. Con una cremallera que se quitaba y se ponía. La celulosa era muy buena
el tejido para poder lavarlo en las lavanderías y en este caso te lo podías quitar y poner. Y lo bueno de eso es que se lo pueden poner chicos de 15 a 20 años con discapacidad y sin discapacidad. No sé si te resulta increíble, pero para mí... Me parece fantástico porque yo no sé por qué la discapacidad tiene que estar reñida con la coquetería. Total. Yo es que además creo que, aunque vayas en silla de ruedas, sigue siendo uno coqueto, sigue queriendo, Totalmente. bueno, pues... sentirte guapo, ¿no? efectivamente. Sentirte querido a ti mismo, porque es lo más importante, ¿no? Y Claro venimos que sí. como venimos. Y sobre todo hay un tema importante que es que no te vale cualquier ropa cuando uno está sentado. Total. Y entonces hay que Total. hacer las cosas de otra manera, pensar. Ahora parece ser que hay otras marcas que han salido por ahí y tal, pero de vez en cuando, o las tallas grandes, que hay que ir uno a las tallas grandes, sí. luego ajustarlo, que te cuesta 3 veces el pantalón. Totalmente. Pero bueno, que es una buena iniciativa y tienes modelos para ello, ¿no? Hombre, aquí me he traído a mi querida Lucía Martínez con nosotras, la Hombre, embajadora de este hombre. gran proyecto. Y de este programa ya vamos, porque lo he Totalmente. tenido alguna vez. Hola, ¿qué Lucía, tal? ¿Cómo estáis? ¿qué Muchas tal? gracias por invitarme Nada. otra vez. Un placer, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues la verdad es que bastante gratificante porque, joder, es lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de la coquetería, porque a mí por ir en silla de ruedas muchas veces me han dicho, es que vas en silla de ruedas pero es que vistes bien, ¿qué Sí, hago? Voy todos sí. los días en chándal, Sí. no sé, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante hablar de este tema porque tenemos que vestir mal o no vestir como queremos, como gustamos, porque tengamos Así una es. discapacidad. Yo creo que no lo merece eso nadie. Bueno, porque quizás todavía estamos un poco anclados en ese concepto, cada día menos afortunadamente, porque ya creo que eso está un poco más anclado en generaciones ya muy atrás nuestro, y yo creo que ahora ya eso se ve como con más normalidad, ¿no creéis? Yo te diría que todavía queda mucho por Queda hacer, algo, sí, porque es pero- verdad que aunque Sí. yo tenga discapacidad auditiva, yo al final voy a sitios que todo el mundo conoce, nuestro querido Amancio, ¿vale? Y sí es verdad Sí. que bueno, pues no lo veía, no lo sentía, no lo apreciaba, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de Lucía, que tú, Lucía, estás en silla de Sí. ruedas, ¿no? Y ella puede comentar cuál es la problemática con la que te encuentras cuando pues te ponen la blusa, ¿no? Que ahora vas estupendísima, y la blusa Exacto. blanca que llevas vaporosa, ¿qué es lo que te puede ocurrir? Pues ahora mismo lo que me pasa es que la camisa recién puesta, recién a lavar en cuanto llegue a mi casa, porque el problema es que me encanta esta blusa, es así abullonada. ¿Qué pasa? Que se me enganchan las ruedas. Ya. Entonces, al engancharse las ruedas, pues se mancha. me rompe, se mancha, y es como dices tú hace un rato, que al final esto genera unos costes de más, de tanto lavarlo ya se me ha desgastado y se me ha roto, se me ha enganchado la rueda y se me ha roto, se me mancha cada 2x3, no me la puedo poner ahora cuando, ¿sabes? Entonces, eso la verdad es que es una faena. O, por ejemplo, ya no solo con las blusas ahora en verano, sino que en invierno no me puedo poner un plumas. Yo tengo que tirar de camisetas térmicas, ir como una cebolla, porque soy imposible del calzarme en la silla de ruedas un plumas. Es que no puedo, no quepo en la silla de Claro. ruedas. Lo que pasa es que hay experiencias buenas y otras regulares que he visto yo en el ámbito de la ropa adaptada, porque, bueno, no todo vale en la ropa adaptada. Parece como que hay que poner velcros en todos los lados, chapas en todos los lados, tal. Yo creo que lo que hace falta es saber dónde hay que hacer un pantalón con una caja adecuada, ¿no? Dónde hay que hacerlo con unas piernas adecuadas, la Ese camisa, patronaje etcétera, ¿no? accesible, ¿no? Que Exacto. comentábamos antes, tan Claro. importante, ¿no? Esos corchetes accesibles Eso para, es. ¿no? Pero no porque sí encajar, porque Eso sí, es. ¿no? Claro, como la ropa infantil, por ejemplo, que tiene esos ajustes de patrones de, pues en el momento en el que momento lo necesites, pues decir, pues mira, hoy lo ajusto de esta manera y hoy de otra. Entonces, pues yo creo que eso estaría bastante guay incluirlo. Y yo lanzo una cosa importante a nuestros oyentes, y es, yo soy madre, tengo mellizos, pero cuando yo me quedé embarazada, al final, bueno, pues hay algunas líneas que realmente invierten, o sea, empresas que invierten Sí. en esta línea, ¿no? Y en el caso de Lucía, por ejemplo, Lucía en silla de ruedas, embarazada. Claro, eso también ahora, porque de momento no me planteo tener hijos, pero sí que me planteo el hecho de, ahora que estoy teniendo problemas con la ropa y voy normal vestida, o sea, tampoco es que lleve ahí cosas extravagantes, ¿qué voy a hacer el día que sea madre? La ropa de premamá o de ya mamá, de decir, ¿qué hago? Porque si ahora no me vale la ropa y no se me ajusta como yo necesito en mi silla de ruedas, ¿qué voy a hacer? Tendrás que ajustártela. Comprártela más grande y luego ajustártela, que Exacto, es lo que hacemos entonces muchos, pero- gastar más dinero. Sí, sí, completamente. ¿Y cómo está el proyecto ahora mismo? Bueno, pues está cociendo al chuchuf ahora Sí. mismo, o sea que en breve va a salir. Pues ya hablaré contigo porque hay cosas por ahí que pueden ser muy interesantes. Pues para hablamos hacer de ese negocio.
patronaje a la medida, que creo que es importante, o sea que... Totalmente. Bueno, entonces bien, todo Muy bien bien, por lo demás, sí, estupendamente. ¿Sigues con tus redes sociales? Dila, Sigo. Pues mira, en Instagram soy luciamg_818 y en TikTok igual, pero sin la barra baja. Y Elena también, ¿no? ¿Tienes tus redes también? Sí, bueno, en Instagram, pues ya lo sabemos, El Silencio de Elena García. Ahí estamos. Pues ahí está. Oye, gracias a Gracias por a venir. vosotros. Vamos cosiendo y Y cantando, nos vemos Javier. pronto. Hablamos de ese negocio, venga. Exacto. Hasta ahora. Hasta ahora. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Y bueno, pues ya entramos en el tercer y último bloque de este programa, fantástico, por otro lado, pues que nos lleva a cosas muy interesantes. Bueno, pues sobre todo algo de lo que a lo mejor hemos oído hablar poco, pero que cada vez está más en auge, que son los fármacos dirigidos. Miren, en los últimos años la medicina ha dado un salto de gigante con la aparición de los fármacos dirigidos, también como conocidos como terapias diana. Estos medicamentos han transformado el abordaje de muchas enfermedades, especialmente en el ámbito de la oncología, la inmunología y las enfermedades raras. Ahí hay muchas personas con discapacidad. Su gran diferencia respecto a los tratamientos tradicionales es que actúa de manera selectiva sobre moléculas, genes o proteínas implicadas en la enfermedad, o lo que permite igualmente aumentar la eficacia y reducir los efectos secundarios. Sin embargo, estos tratamientos abren también varios interrogantes. Su elevado coste, la necesidad de biomarcadores fiables para identificar a los pacientes candidatos, la aparición de resistencias y la desigualdad en el acceso entre países o incluso dentro del mismo sistema sanitario. Miren, para ello, para profundizar en este campo, hemos invitado a Juan Carlos Murciano, que es profesor de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Alfonso X el Sabio, investigador del Hospital Ramón y Cajal. Le han oído ustedes por aquí ya, corregirme ya el nombre de la universidad, porque se me había escapado, con lo cual le quiero saludar. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y estar con nosotros. ¿Qué son los fármacos dirigidos, más allá de lo que acabamos de contar sobre sus resultados? Y desde luego, ¿cuándo es el momento de empezar a aplicar este tipo de terapias? Los primeros pasos de la farmacia empezaron con sustancias como los liposomas o las nanopartículas. Utilizaban distintos polímeros, incluso lípidos, para poder encapsular fármacos y dirigirlos de alguna manera específica a determinadas zonas. Luego fue evolucionando, incluso también estos liposomas o nanopartículas, poniéndoles sustancias en la superficie que los dirigieran específicamente, bien anticuerpos, actualmente también aptámeros, que son reconocen ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después también incluso se han utilizado células del propio organismo para poder dirigir fármacos, en el caso, por ejemplo, de plaquetas o de eritrocitos. Entonces hay una gran cantidad o una gran batería, ¿no? de posibles sistemas de direccionamiento de drogas, que al final lo que pretenden es dirigirlo a determinadas zonas. Más allá, o sea, de lo que nosotros estamos utilizando o estamos tratando de investigar y mejorar, que es la medicina personalizada, que es lo que se habla mucho ahora, ¿no? ¿Es costoso esto? Es muy costoso. Lo que pasa es que a la larga también va a reducir los costes en cuanto a la medicina. Claro. Entonces es una forma de balancear un poco los resultados con lo que se puede. ¿Y se cree en ello? ¿Se cree en ello para invertir ahora mismo? Sí. ¿Laboratorios están invirtiendo? ¿Las administraciones? Es complicado porque esta medicina va más dirigida a un número muy limitado de personas. No es como investigar sobre la elaboración de la aspirina, ¿no? Que va a servir para todo el mundo, sino que aquí vamos buscando pequeñas cantidades de pacientes. Enfermedades raras, por ejemplo, pues tienen un número limitado de pacientes y sobre todo ponen mucho énfasis a aquellas economías bastante potentes. Entonces, países como el África, pues a lo mejor no tienen tanta inversión, ¿no? Claro. Quizás estamos hablando que en el futuro llega el momento en el que a lo mejor nos duele la cabeza y habrá un medicamento que vaya directamente al foco de ese dolor de cabeza. Es posible, lo que pasa es que ahora para el dolor de cabeza tenemos la aspirina, quiero decir, un paracetamol, un ibuprofeno, ¿no? Pero eso afecta al cuerpo en general, ¿no?
Sí, afecta al cuerpo, pero es más específico. O sea, normalmente vas buscando un analgésico que sí que puedes bloquear los centros de reconocimiento del dolor y pueden ser más generales sin producir muchos efectos secundarios. Entonces, claro, por eso digo que los efectos secundarios, ¿no?, también generan un es poco lo que el direccionamiento hígado, de fármacos, etcétera, ¿no? Es lo que el direccionamiento de fármacos también busca, no solo dirigir el fármaco al sitio adecuado, sino sobre todo disminuir esos efectos secundarios que puedan tener. Hablamos de que no todas las personas pueden, de alguna manera, ser pacientes diana para este tipo de tratamientos. ¿Qué se necesita para poder ser un paciente que pueda, bueno, pues ser candidato a este tipo de medicamentos? Eso ya iría más al ámbito del ensayo clínico, ¿no?, donde sí que necesitas una serie de características para aplicar un determinado tratamiento, generalmente porque sea específico para su enfermedad, tenga los receptores específicos, o esté produciendo los receptores específicos ese paciente. Pero generalmente la idea del direccionamiento de drogas va sobre todo a lidiar con esa enfermedad y en un entorno muy específico. Por ejemplo, direccionarlo al pulmón o direccionarlo al hígado para determinadas enfermedades, o incluso direccionar sustancias que puedan bloquear el sistema inmunológico en procesos, por ejemplo, autoinmunes, ¿no?, la esclerosis múltiple, la ELA, etcétera, etcétera. ¿Hablamos para eliminar el dolor o para acabar con alguna enfermedad, como puede ser el cáncer, por ejemplo? Hablamos para eliminar básicamente enfermedades bastante complejas. Para eliminar el dolor tenemos una batería suficiente de fármacos, pero para eliminar el cáncer está muy limitado. Para incluso mejorar los efectos secundarios que determinados quimioterápicos pueden producir en el cáncer, o para eliminar o tratar de paliar o tratar a las personas que tengan un ELA, una esclerosis múltiple, un Parkinson, etcétera, etcétera. ¿En España se están dando ya este tipo de terapias? Muchas de estas terapias están todavía en fase de investigación porque necesitan una gran inversión para poder llevarse a cabo. Es verdad que hay muchos experimentos realizados en modelos animales, incluso en varios modelos animales se han llegado a realizar incluso ensayos de fase 1 que se llama, que es para ver si son inocuos, y todavía se están elaborando esas fases 2 y fases 3 del ensayo clínico para poder certificar que realmente tienen el efecto que se busca. Y si hablamos, por ejemplo, de Europa o del otro lado del continente, en Estados Unidos o América en general, ¿se está llevando a cabo este tipo de intervenciones con éxito y demás? ¿Como algo natural, normal? ¿O? Sí, ¿no? Incluso en Europa se pueden llevar a cabo también algunos ensayos, sí. Lo que pasa es que todo esto pues son las primeras fases todavía. Claro. ¿No? ¿Y qué efectos tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide o cualquier otra, a nombrar la esclerosis múltiple? ¿Qué efectos tiene? Sí, lo que tienes que buscar es sobre todo la diana específica, o sea, ese agente que lo que va a hacer es bloquear el efecto del sistema inmunológico, que en las enfermedades autoinmunes lo que está haciendo es activarse para reconocer proteínas propias, ¿no?, y limitar el desarrollo de esas células o matarlas, ¿no? Entonces lo que se busca sobre todo es disminuir el efecto de ese sistema autoinmune. ¿Hay algún estudio ahora mismo en marcha sobre esto? No lo sé con exactitud. Lo que pasa es que, bueno, sí que hay varios ensayos clínicos, pero no sé si al nivel de direccionamiento o más bien en el desarrollo de la molécula que inicialmente puede ejercer esos efectos. Entiendo que puede haber efectos adversos en un momento determinado. ¿Cómo se monitoriza todo esto? Eso entra dentro de todo tipo de ensayo clínico, sí que tiene que haber una monitorización bastante exhaustiva, sobre todo en las primeras fases se busca que no sea doloso para la persona en general, con lo cual se utilizan voluntarios sanos para testarlo y se ve que no tiene ningún efecto secundario mayor. Y luego ya lo que se busca es sobre todo certificar que el fármaco está siendo dirigido a la zona adecuada y empieza a actuar y a limitar el desarrollo de esa enfermedad. Como todos, puede tener sus efectos secundarios. Claro. Algunas personas pueden tener más que otras personas, pero realmente es un camino que hay que seguir para poder llegar a desarrollar estos fármacos. Cuando hablamos de que tiene un alto coste elevado de inversión
para que le entendamos, el dinero que se invierte, ¿qué se invierte? Personal, maquinaria, para quienes no sabemos de esto, se tiene que invertir en términos... Se tiene que invertir en muchos campos. Lo primero es el desarrollo de la investigación, necesita personal. Claro, a largo tiempo, además, imagino. Claro, y experiencia, con lo cual no se puede contratar a cualquier persona, ¿no? Tienen que ser personas experimentadas dentro del campo, ¿no? Luego se necesita testar en determinados entornos, ¿no? Cultivos celulares, desarrollo incluso de las propias proteínas, de los propios conjugados. Luego ya llevarlos a la clínica, y ahí pues necesitamos hacer que esos fármacos se puedan inyectar en pacientes, y de ahí que tengan su efecto. Con lo cual es un proceso que puede ser tedioso, pero que realmente es muy beneficioso para el desarrollo de la medicina. Volviendo un poco al ámbito del cáncer, normalmente a veces se opera si se puede operar, si no se da quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Con esta modalidad de intervención clínica, ¿sería también complementaria a la otra parte o no? ¿O no haría falta? Sí. ¿Sustituiríamos o cómo? Sí, se puede sustituir. De hecho, hay bastantes fármacos que normalmente en forma de quimioterapia, ¿no? Normalmente cuando se administran a las personas generan unos efectos secundarios muy potentes, y el direccionarlo gracias a estos métodos lo que hace es disminuir esos efectos secundarios, porque lo estamos dirigiendo al sitio donde se encuentra el cáncer. Entonces, si logramos disminuir todos esos efectos secundarios, el paciente va a seguir en el tratamiento, va a conseguir que el fármaco esté efectuando su función en el sitio adecuado, vaya reduciendo el cáncer y por tanto pueda mejorar la situación del paciente e incluso llegar a operarlo y extirparlo. Bueno, pues don Juan Carlos Murciano, profesor de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Alfonso X el Sabio, ahora sí que me he acordado, investigador del Hospital Ramón y Cajal, gracias por la labor que hacen, porque la verdad que es muy necesaria los avances médicos que al final nos salvan la vida a todos, con lo cual, gracias, mucho éxito, y en cuanto haya novedades, por favor, cuéntenoslas. Muy bien, muchas gracias. Gracias de todo corazón. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado. ¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas, como vimos? Sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Pues nada, vamos a ir llegando al final, y por ello no menos importante es hablar de los temas jurídicos, que como siempre tenemos a Cristian Herrera, que nos cuenta cosas súper interesantes. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí Cuéntanos. Estamos una semana más. Pues bueno, aprovechando ya el final de la semana y que esta semana se ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad, pues bueno, la verdad es que si pensamos en movilidad, pues quizás no se te venga a la cabeza muchas veces lo que hablamos de accesibilidad o de discapacidad, pero sin duda, para que se pueda tener una movilidad completa, muchas veces tiene que ser también inclusiva y accesible. Entonces, para ello, pues tenemos que hablar de muchas normativas que promulgan, que trabajan y que desde luego reflejan esta situación, como puede ser el Real Decreto Legislativo 1/2013, que como otras veces hemos hablado, que todos los edificios debían de ser accesibles, pues también todos los transportes deben de ser accesibles desde el año 2017, y no ha llovido desde entonces, Javier, que todavía seguimos teniendo mucho trabajo por delante. Y es que esto no es una cuestión de buena voluntad, sino que es una obligación legal. Entonces este incumplimiento podría ser sancionado, pero es que, como bien sabes, Javier, muchas veces ya nos hemos reunido con muchas administraciones y hablamos de esos famosos contratos, de esos pliegos de condiciones en los cuales pues se establecen una serie de condiciones de cumplimientos de accesibilidad que, bueno, pues que muchas veces casi compensa más el pagar la sanción que el tener esos dispositivos, esos transportes totalmente
totalmente accesibles. Pero, Javier, no es solamente en estos aspectos. ¿Cuántas veces hemos estado hablando de pues lo que es la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida? Todo eso que permite que a las personas puedan desplazarse y usar el transporte como otra cualquiera, pues muchas veces pues esas plazas no están bien adaptadas, no están bien realizadas o simplemente están ocupadas por personas que no deben. O, Javier, ya no solamente si aparcamos en la plaza, imagínate luego lo que cuesta a veces llegar a tu edificio, porque a lo mejor la acera pues no está correctamente realizada, está muy sucia, está ¿qué me vas a contar? Con o muchísimas de los perros o chicles. Eso es. Entonces, Javier, pues bueno, aprovechando que esta semana ha sido la Semana Europea de la Movilidad, nos subamos a esta reivindicación y aunque, bueno, por ejemplo, en nuestra Constitución española no se refleje expresamente esto de lo que estamos hablando, se conecta con derechos fundamentales como la libertad de circulación y, por supuesto, el principio de igualdad. Entonces, Javier, pues aprovechar este huequecito que tenemos, esta reivindicación que tenemos, para que si hablamos de movilidad y se habla en toda Europa de movilidad, que menos de que ésta sea totalmente inclusiva y accesible para que todas las personas puedan desplazarse como otra cualquiera. Pues bienvenido sea todo lo que es la reivindicación en referencia a que existimos y que cada vez existimos más, porque bueno, hay medios y opciones para que las personas con discapacidad vivan dignamente, pero vamos, que estamos en un país donde hay un buen marco jurídico y se incumple sistemáticamente. Lo que tú has dicho, que es más fácil pagar la multa, que es muy liviana, a cumplir con las prescripciones del contrato, ¿no? Exacto. Pero bueno, poco a poco, mientras Javier. tanto seguiremos denunciando las barreras. Eso es. Por cierto, quiero decir que el otro día tuvimos la oportunidad de acudir al debate del Estado de la Región y la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que iba a modificar la normativa de la Comunidad de Madrid en materia de accesibilidad. No sé si solamente era para incluir una modalidad nueva de porcentaje de viviendas para personas con movilidad reducida o si iba a ir algo más. Estaremos muy atentos a ello, así que nada. Bueno, nosotros nos vamos a ir, así que nada, estamos encantados. Que sean felices, que lo pasen bien. 24, 7, 3, 6, 5. Hasta la próxima, que será pronto. Adiós. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.